físico muy famoso, que dijo esto, y resonó mucho conmigo. Preferiría tener preguntas que no pueden ser respondidas que respuestas que no pueden ser cuestionadas. A mí me parece que en el último año y medio nos hemos ido, desgraciadamente, hacia la segunda parte de esa cita. Estamos en un momento en el cual parece que no se debe de cuestionar nada. Como médico veterinario, con la responsabilidad que tengo de pacientes no humanos, de animales no humanos, yo sí quiero cuestionar esas preguntas. Quiero cuestionarlas y las respuestas que han dado, porque al final la responsabilidad de la vida de esos seres recae también en mí. Muchísimas gracias por su atención y vamos a pasar entonces a la mesa de discusión. Me da muchísimo gusto decirles que están aquí varios médicos de humanos, así como médicos veterinarios, que aceptaron participar aquí, que me da muchísimo gusto tenerlos por acá. Y la idea de esta parte del seminario, esta mesa, es que podamos dialogar un poco con respecto a sus experiencias con pacientes humanos, con primates homínidos humanos, para que puedan compartirme lo que funciona, lo que no funciona, que podamos pues, dialogar un poco en ese sentido, también en términos de su experiencia con personas que han llegado a tener esos efectos adversos a la vacunación. Entonces, bueno, pues bienvenidos todos. Si pueden prender sus cámaras, muchas gracias. Y yo creo que lo más fácil va a ser cuando alguien esté hablando, apagamos el micrófono para que no haya ruido y luego ya lo vuelven a prender. Y pues me encantaría presentarles al doctor Patricio Villarroel. Es muy importante para mí tenerlo aquí en esta mesa porque no solamente es médico humano, sino también es médico veterinario, lo cual lo hace que esté idealmente posicionado para esta charla. Así que, Patricio, bienvenido. Me encantaría escuchar, bueno, cuál es tu postura sobre esto que he estado yo presentando, si estás de acuerdo que pensando en los primates homínidos no humanos, la patogenia que describí es correcta, si faltó algo, y un poco de tu experiencia con el trato de pacientes, tanto humanos, y no sé si estás tratando pacientes no humanos. Adelante. Hola Karina, gracias también a todos por la invitación. Mira, primero que todo te felicito porque fue muy completa tu presentación. Y no es mucho lo que yo puedo aportar dentro de la fisiopatología, los datos que entregaste fueron muy completos. Pero sí, yo estudié medicina veterinaria primero y después estudié medicina. Y cuando estudié medicina me di cuenta que muchas de las cosas que estaban apareciendo en medicina humana, yo ya la había visto en medicina. O sea, veterinaria siempre va a ser el inicio muchas veces de lo que se va a utilizar en humanos después. Entonces, y eso uno lo va viendo porque la mayoría de los estudios se hacen en animales, ya lamentablemente. Digo lamentablemente porque hubo un tiempo donde se sacrificaban mucho los animalitos y se les hacía sufrir para el beneficio del ser humano. Lo bueno es que eso ha ido cambiando en el tiempo. Pero así todo, para este tipo de patologías, hemos ido viendo que se han utilizado también especies animales que podían ser útiles para ver la replicación o para ver cómo podía enfrentarse a este virus. Y así como se ha hecho para esto, también se han hecho para otros productos, soluciones o medicamentos. Entonces, yo por lo menos lo que puedo contar es dentro de mi experiencia en humanos, ¿ya? Porque veo muy poco mascotas, es el hecho de que en humanos yo he utilizado principalmente dióxido de cloro y también dentro de lo que estuve usando, había un estudio, me acuerdo, que se usó en cerdos también, en el síndrome respiratorio reproductivo, donde habla muy bien de la fisiopatología y cómo este virus, que es muy similar en el sentido de que una ARN también, cómo actúa el dióxido de cloro en inhibir la implantación, en oxidar el genoma, en producir una disminución de la inflamación, y a mí me llamó la atención. Entonces, cuando uno ve que tiene muchos estudios porque se usaba para agua potable, para potabilizar el agua, uno lo puede extrapolar al ser humano y uno ve que hay otros colegas que lo estaban usando y con muy resultados bastante buenos, independiente de la variante, porque oxida ciertas proteínas o aminoácidos, perdón, que no han cambiado en las variantes. Entonces es muy útil. Y lo otro también que he utilizado es protocolo de hidroxicloroquina con zinc y con acitromicina también con bastante buenos resultados. En general los pacientes se van recuperando bastante rápido y se pueden utilizar en conjunto. ¿Por qué? Porque tú puedes bajar bastante rápido la carga viral con el dióxido de cloro. Entonces, eso fue humoral, el atomizador, y al bajar la carga viral, bajas el proceso inflamatorio inicial
puede generar igual inmunidad y el paciente puede quedar después inmune por mucho tiempo, como lo hemos visto para el SARS-CoV. Entonces, ojalá esto podrían ser años y sin evitando un poco lo que se busca, que evitar la hospitalización y la degradación. Así que ese es por lo menos lo que te puedo comentar yo. Muchas gracias, Patricio. No sé si alguien de los demás que están aquí tiene alguna experiencia con el uso del dióxido de cloro, ivermectina, hidroxicloroquina o cualquiera de los otros que mencioné en esta charla, o si tienen otro protocolo que quisieran compartir. Quizás lo más fácil es que levanten la mano. Hay como una opción de levantar la mano para poder ver, o si no, bueno, de plano, quien hable. A ver, Antonio, el doctor Antonio Alarcos, bienvenido. Muchísimas gracias. Pues sí, la verdad es que yo llevo utilizando ya desde enero varios de los tratamientos que has mencionado durante el seminario. Eh, yo me dedico sobre todo a atención primaria. En España el protocolo normalmente se aplica a los pacientes paracetamol y se les manda a no salir de casa. Entonces, claro, muchos pacientes pues, se sienten muy angustiados ante el hecho de que entre el miedo general que hay hacia esta enfermedad y hacia este virus y que no están a lo mejor completamente atendidos o no tanto como desearían, pues buscan alternativas a, al cuadro que presentan. Entonces, yo normalmente al confirmar el positivo he estado empezando a aplicar acetilcisteína como mucolítico, porque la mayoría de las veces se genera clínica respiratoria, disminuye la viscosidad, facilita las secreciones bronquiales y además tras su metabolismo se producen derivados azufrados entre los que se encuentra el glutatión, que además es un antioxidante. Además, pautaba también, en lugar de paracetamol, ácido acetilsalicílico con vitamina C, que es un compuesto que está casi siempre junto en el mismo fármaco. En caso de alergia a AINES, pues entonces sí, paracetamol con enoxaparina. Cuando ya el cuadro respiratorio, si llegara a avanzar el cuadro respiratorio, cosa que no siempre ocurre, yo empezaba sobre todo con budesonida inhalada, si la clínica era sobre todo de tos o de clínica respiratoria. Si presentaba otra clínica, como por ejemplo, además de la respiratoria, dolor articular, todas estas mialgias que aparecen, ya aplicaba corticoides sistémicos, en concreto dexametasona. Eh, para prevenir sobreinfección bacteriana por el uso de corticoides, sí que he utilizado acitromicina, pero también he utilizado, por ejemplo, levofloxacino o ciprofloxacino. Pero la verdad es que creo que solo he utilizado una vez, porque la verdad es que la progresión del cuadro, en mi experiencia, se frena en seco a partir de que empiezas a aplicar budesonida inhalada en cuanto aparece la tos o la dexametasona, una de las dos. Sí que hay que tener cuidado con algunos pacientes, por ejemplo, que sean diabéticos o que tengan porfiria, mucho cuidado, porque algunas veces también he mandado antihistamínicos porque se presenta mucha rinorrea. Y luego en pacientes también con anosmia y ageusia, yo lo que he recomendado, yo soy de un pueblo que se llama Campo de Cristana, en medio de España, en La Mancha, y ahí hay mucha tradición del vino. He recomendado, además de entrenar los olores con hierbabuena, romero, eucalipto, vainilla, plátano, olores muy característicos, también maletines de aromas de enología, que son los que utilizan los expertos del vino. Y la verdad es que los pacientes, primero con estos primeros que he dicho y después con los maletines, también consiguen una recuperación bastante rápida, tanto del sentido del olfato como del gusto. Ya, muchas gracias. Sí, y es un tema muy importante el que menciona, porque a mí me da a veces la impresión, con lo que he estado pues escuchando de cómo se están haciendo los manejos de los pacientes, que se ha olvidado un poco, por lo menos desde mi perspectiva como veterinaria sí lo veo, la importancia de la anamnesis correcta, de el recordar que estamos tratando con pacientes, no con cuadros COVID, ¿no? O sea, puede la persona estar infectada de SARS-CoV-2 y tener un cuadro completamente distinto clínico que otra persona. Eso se ha olvidado mucho, ¿no? Entonces, justo lo que menciona doctora Larcos de
pues hay que tener cuidado en este tipo de pacientes, personas con diabetes, personas con porfiria, porque este tipo de productos podrían ocasionar tal y tal. Eso es muy importante, ¿no? El tiempo que yo me dediqué a la clínica de pequeñas especies o el rato que estuve yo trabajando con mamíferos marinos en la parte clínica, pues era lo mismo, tenías que hacer esa anamnesis correcta, ¿no? Tomar en cuenta cada parte de la historia clínica de los pacientes y digo, yo no sé cómo se sienten los demás, pero esa es la impresión que me da a mí, que ahora se trata como protocolos, o como que, paciente COVID, tengo que hacer esto, ¿no? Y no hay manera de moverse de eso, y eso me parece muy desafortunado, pues sobre todo en detrimento de los pacientes, ¿no? Eso me parece terrible. Muchas gracias, doctor. No recuerdo quién de las dos levantó primero, vámonos primero con la doctora Latorre, y luego con la doctora Padilla, y luego con el doctor Proaño. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Bueno, yo soy médico veterinario zootecnista de profesión. He estado desde el inicio de la pandemia inmersa en leer, en investigar todo lo que este, pues, ha salido referente a esta enfermedad, más allá de preocuparme, era el ocuparme, ¿no? Desde el punto de vista de mi familia como médico, pero más allá desde un punto preventivo, ¿no? Sobre qué opciones había sobre todo este tema. Eh, a partir del año pasado, más o menos marzo del año pasado, de manera preventiva, tomé la decisión de empezar a consumir el dióxido de cloro, con resultados increíbles porque he estado como cuidadora de 3 personas muy cercanas, las cuales desarrollaron COVID, y que diagnosticados como tal con PCR positivos, en donde yo estuve cuidándolos sin un cubrebocas, sin más que estar atendiéndolos, con el apoyo obviamente de médicos humanos que dieron terapias oxidativas en ellos, ¿no? Entre ellos dióxido de cloro, ozono y toda la serie de complementos desinflamatorios y antioxidantes que se utilizan, que bueno, muchos de ustedes lo van a mencionar, creo que sobre además decirlo. Y yo haciéndome también las pruebas para ver cómo estaba yo respecto a todo este tema, y siempre he estado negativa, nunca he tenido la enfermedad y he estado expuesta directamente a personas enfermas, ¿no? Entonces, pues todos los protocolos que han compartido, todos los investigadores, que inclusive muchos de ellos tienen ya patentes de enfermedades, y de ahí empecé yo a hacer la aplicación en mis perros, ¿verdad? Con resultados increíbles, ¿no? O sea, tuvimos caso de yardiasis en mis cachorros pastor alemán y 2 días los tenía yo muy bien, que luego tarda mucho. Problemas de, ¿cómo se llama? Eh, Tuvimos un problema de parvovirus con una perrita boxer. Pusimos dióxido de cloro intravenoso y fue increíble ver que en 3 días la perrita se había recuperado de una manera impresionante, ¿no? Entonces, yo sí creo que para el tratamiento y prevención de esta enfermedad, no lo sé en el tema de los vacunados con reacciones adversas, pero sí en prevención y tratamiento de COVID-19 yo lo he visto directamente y en otras muchas enfermedades en diferentes especies, lo cual para mí es alentador y creo que hay mucha investigación por hacer aún para demostrar tanto, pero ya existen medicamentos aprobados por la FDA, inclusive de uso intravenoso en humanos, de utilización de dióxido de cloro. Entonces creo que es importante pues leer y seguir investigando, y eso es algo que se debería de transmitir al resto de los médicos humanos en esta atención, en esta crisis tan grande. Muchas gracias. Claro, es Gabriela, doctora Latorre. Perdón, luego mezclo de usted y de tú, lo siento, soy fatal. Es un punto muy importante, ¿no? Porque tu experiencia con los pacientes con los que tú has estado, tanto animales como el apoyo que has estado dando a humanos, te ha dejado eso muy claro, ¿no? El que una intervención rápida con este producto sí tiene un efecto, ¿no? Y una de las cosas que a mí me han dicho mucho es, pero es que cómo podría servir para tanto, ¿no? Porque sé que hay protocolos para aventar para arriba. El asunto es, más allá de verlo como un producto milagroso, porque me parece que eso no existe y que eso pues es bastante infantil, ¿no? Pensarlo de esa manera, es entender el mecanismo de acción.
Si el mecanismo de acción es apagar un factor de transcripción tan importante en las cascadas de inflamación, entonces su impacto va a ser notorio en cualquier enfermedad que tenga como parte de la patogenia una inflamación exacerbada por esa vía del NF-kappa beta. Entonces sí, claro que puede haber un efecto en muchas enfermedades crónico-degenerativas y en muchas patologías infecciosas que cursan con estos cuadros de una inflamación tremenda. Entonces creo que eso es importante que se mantenga en mente y que pues, los estudios que se hagan en un futuro estén enfocados justo en poner a prueba hipótesis relacionadas con ese tema. Hoy creo que era la doctora Tania Padilla la que seguía o la doctora Patricia, ya no me acuerdo. Adelante. Muchas gracias. Un saludo, un abrazo a todos y mi reconocimiento a su valentía. Creo que nos necesita la gente, ¿no? Necesita que hablemos con la verdad y sobre todo, pues desde nuestro enfoque científico humano. Yo soy médico, yo soy maestra en nutrición clínica. Desde hace varios años tengo diversos estudios en el área de la obesidad y soy especialista en gestión de la salud y bienestar corporativo. Yo tengo, como les decía, varios años dedicándome a esta parte de la obesidad, principalmente pues en la población mexicana, y es muy interesante porque nuestra población tiene una peculiaridad. Su índice de obesidad es muy alto. Las principales causas de muerte estaban relacionadas con la mala alimentación y hoy yo podría decir que, bueno, nos espantamos de esta situación del virus COVID, pero en realidad la muerte sigue estando ahí por la misma causa, ¿no? Esta situación alimentaria genera indudablemente una inflamación crónica de bajo grado, donde más del 50% de las personas en México ya lo tenían, donde ya había un alto índice de obesidad, donde ya teníamos personas con enfermedades crónicas, enfermedades mentales que también afectan indudablemente la inmunidad. Y lo que ocurrió pues con esta situación fue un catalizador, ¿no? De algo que ya estaba mal, algo que ya veíamos venir y algo que comentaba la doctora Karina y es lo que me hace mucho ruido, ¿no? En la medicina siempre hablamos de riesgo-beneficio, ¿no? ¿Cuáles son los valores que debemos de tener como médicos, éticos, enfocándonos, como bien decía, ¿no? Al paciente. Es una vida humana, ¿no? Donde no podemos tratar a las personas como si fueran máquinas, donde cada uno tiene características distintas y como comento, la población mexicana tiene características muy especiales, que al día de hoy, pues darles a todos lo mismo, implica riesgos a la salud. Y a qué voy, pues estamos viendo ya personas con anticuerpos muy elevados. A mí me ha tocado ver principalmente la tiroides, donde no se suben al doble, se suben muchísimo más y donde la persona lamentablemente dice es que no sé qué tengo, se me cae el cabello, me siento mal, estoy triste, estoy deprimido, la piel reseca, tengo problemas para la situación del apetito, he subido mucho de peso, no sé qué tengo, voy a todos lados, todos me dicen que estoy bien, que no tengo nada, que estoy loco. Y cuando les hacemos anticuerpos antitiroideos salen altísimos, ¿no? Muchos pacientes con anemias hemolíticas. Y algo interesante comentaba la doctora, pues también es esta situación del estado de nutrición que tienen los pacientes. Sabemos que si el paciente tiene una masa muscular y una buena reserva de proteínas, pues indudablemente va a poder producir estos anticuerpos. Pero cuando el paciente ya tiene un problema alimentario, cuando ya tiene una malnutrición, cuando ya tiene quizás hasta una desnutrición, este proceso se agudiza. Y yo estoy viendo también en los estudios pacientes ya, pues aparte de sus anemias, con problemas ya graves de malnutrición, porque las proteínas no alcanzan. Y como comentaba la doctora, es muy importante, creo, que nosotros evaluemos a cada uno de los pacientes y lo evaluemos en su contexto. Que desde la parte social, desde la parte económica, digo, hay pacientes que tienen la posibilidad de hacerse estudios, pero muchos no, y muchos quizás nunca encuentren a un médico que esté capacitado y que sepa qué está pasando en realidad, porque muchos de ellos les dicen es que no tienes nada, y lamentablemente se la pasan dando vueltas
jamás encuentran la solución y son pacientes que lamentablemente tenemos ya con secuelas graves, ¿no? Y enfocadas pues a esta parte cardiovascular. Entonces, pues yo comentarles en mi aporte que hemos hecho recientemente es a través de la inmunonutrición enfocada pues a los antioxidantes y enfocadas pues a mejorar este problema que ya traen, ¿no? Donde el exceso en el consumo de elementos procesados, colorantes, también tiene un factor súper importante en que se agrave o tenga pues mayores complicaciones. Un abrazo a todos, les agradezco mucho y esperemos sigamos haciendo equipo porque, repito, nos necesitan. Gracias. Muchas gracias, Tania. Sí, me parece muy, muy importante toda la parte nutricional, ¿no? A mí me ha parecido en estos meses que por algún motivo el hablar de es que necesitas exponerte al sol para que tu vitamina D funcione adecuadamente, tanto para sistema inmune como a nivel óseo, ¿no? O pues tienes que comer bien y tienes que asegurarte que tengas buenos niveles de zinc, de vitamina C, etcétera, está equiparado como si eso implicara que entonces eres hippie, ¿no? Por así decirlo, y que eres negacionista. Es una cosa muy extraña, porque eso ha sido parte de la medicina, al menos la medicina veterinaria, pues desde siempre, ¿no? La importancia de esta aproximación integral, ¿no? Entonces, a mí me ha llamado mucho la atención el ver cómo tantos médicos, no todos por supuesto, pero muchos médicos simplemente hicieron ese giro, ¿no? Como decir, ah, ok, bueno, eso no es relevante. Y lo es, ¿no? Hay infinidad de publicaciones que nos hablan de la importancia de la nutrición para el funcionamiento del sistema inmune, ¿no? De la importancia de la condición clínica asociada al deporte, por ejemplo, ¿no? Vaya, eso no es algo alternativo, si quieren verlo así, ¿no? Forma parte de la medicina, ¿no? Medicina humana y medicina veterinaria. Entonces, me parece muy importante y ese llamado que haces de nos necesitamos definitivamente, ¿no? A mí me da mucho gusto que ustedes hayan aceptado esta invitación a ayudarme a mí en tratar de entender qué se podría hacer si un primate homínido no humano se llegara a infectar. Me importa mucho, ¿no? Su presencia aquí porque al final es como decir, bueno, cada vez hay más médicos que están empezando a decir, me debo más a mis pacientes que a lo que puedan decir de mí en términos de, ah, te volviste negacionista, ¿no? Al final nos debemos a esos pacientes, ¿no? Yo como académica me debo pues a mis alumnos, a la ciencia que estoy haciendo y no se puede hacer sin integridad, ¿no? Entonces, secundo ese llamado, nos necesitamos y claro que puede dar miedo, ¿no? Por supuesto, yo a veces pienso, me metí en esto y no sabía muy bien hasta dónde iba a llegar el asunto, yo solo estaba dando charlas para la universidad, pero al final, bueno, es un camino, es una elección y creo que tiene mucho que ver con cómo te sientes en la noche cuando te vas a ir a dormir, ¿no? Si te sientes tranquilo contigo o no, ¿no? Creo que por ahí va el asunto. Hay una pregunta que nos están haciendo a través de Facebook, los que están viendo. Preguntan, ¿qué les contestarían ustedes a sus colegas sobre la seguridad de las vacunas de manera general? O sea, para todos. ¿Ustedes qué dirían? Vamos a imaginar, ¿no? Que les hicieran esa pregunta sus colegas sobre la seguridad de las vacunas. Yo ahí no puedo hablar porque se me echan al cuello porque soy veterinaria y como saben lleva muy poquito lo que se está aplicando en animales no humanos, aunque yo ya fui clara y dije, no, yo no apoyo eso, no hay evidencia ni de seguridad, ni de eficacia, ni de necesidad en los animales no humanos. Pero que alguien se anima a decir qué le contestarían a sus colegas. Sí, adelante. No me aparece su nombre, dice Oxford Center English. No, no sé su nombre, lo siento. Gracias, Karina. Mi nombre es Jorge Humberto Mejía. Soy médico, resido en Colombia, hago medicina laboral ocupacional y tengo formación en epidemiología. Yo, bueno, frente a la pregunta puntual, aunque mi idea era intervenir sobre otro tema, pero le diría dos cosas a los colegas. Uno, que me explicaran los efectos a largo plazo. Y si me dieran una respuesta convincente, pues lo debatiríamos. Pero es que entiendo que no hay respuestas a largo plazo. Y no sabemos ni conocemos ningún efecto de lo que esto pueda estar generando. Por el contrario, me he dado yo la tarea de hacer una especie de cohorte, de seguir 52 personas, a las cuales por alguna circunstancia propia de los temas de salud y seguridad en el trabajo, se estaba motivando
la práctica de una vacunación masiva. Dirimimos la controversia entre médicos para mediando la situación a través de un estudio de anticuerpos. Midamos los títulos de anticuerpos antes de que a estas personas se les requiera de alguna manera por la vacunación. Y nos encontramos varias cosas. Una muy importante, al repartir el grupo en 4, es decir, los que no han tenido COVID, los que tuvieron un COVID natural, llamémoslo así, aquellos que fueron vacunados, y hay un grupo que tuvo COVID y además se vacunó. Y encontramos unos datos bastante llamativos. El estudio cuantitativo de títulos arroja que en aquellos que les dio COVID natural, silvestre, comunitario, ese estudio de títulos, el nivel de IgG, aquí no especificamos si anti-spike o anti-N, porque pues no nos lo midió el laboratorio, pero era el nivel de títulos de inmunoglobulina G en este grupo de COVID natural, era de 53 en las unidades que se miden. Cuando miramos el grupo que tuvo inmunidad mediada por vacuna exclusivamente, este estudio de títulos era de 255, en la mediana. Estamos hablando de valores medianos para tratar de comparar las poblaciones. Yo aquí me debato con los grandes números y los pequeños números, pero digamos es un trazador de lo que se puede estar presentando. Y cuando miré el grupo de aquellas personas que les dio COVID y además se vacunaron, el estudio de títulos de inmunoglobulina G estaba en 3.290. Es decir, unas cifras 60 veces mayores que las observadas en personas que les dio COVID natural. Y esto es importante porque al menos está dibujando un disturbio marcado en la respuesta del sistema inmune. Ahora, de estas 20 personas que se vacunaron, de las cuales 4 les había dado COVID y 16 no, una de estas 20, al día siguiente de aplicada la vacuna, empezó pues con el dolor del brazo, que se interpretó como una reacción normal, pero a los 2 días se le empezó a inflamar el dedo meñique. A la semana siguiente hizo artralgias con edema e inflamación en rodillas, en codos, acude a medicina interna, le dicen que eso es normal, ¿sí? Le mandan acetaminofén o paracetamol. Los síntomas siguen y cada vez siguen creciendo hasta que finalmente en una persona previamente asintomática, una de 20, yo sé que son pequeños números, vuelvo, insisto, pero hoy por hoy tenemos una persona con un cuadro franco de artritis reumatoide, ¿sí? Estos fenómenos autoinmunes empiezan a describirse y la artritis reumatoide Se quedó pasmado, ¿verdad? No sé si los demás lo escuchan. No. Ok. No, se trabó. Se quedó trabado. Ahorita que regrese, continuamos con lo que estaba diciendo, pero me llamó mucho la atención porque justo la premisa que se ha estado manejando y que me da mucho coraje dada mi formación en inmunología, ¿no? A lo largo de mi carrera, y mi carrera no me refiero solo a veterinaria, sino lo que he hecho después, ¿no? En la investigación, es que se maneja ahorita como si entre más anticuerpos tienes, mejor. Yo no sé si ustedes vieron eso a lo largo de su carrera, pero eso no es así, ¿no? No es un asunto de entre más protegido estás. Al contrario, hay muchas patologías asociadas a un incremento en el número, en la concentración, digamos, de anticuerpos, y eso es raro. Y también lo que dice es extraño, porque no de él, pues, ¿no? Sino lo que implica, porque sí, una persona que ya tuvo al virus y luego es vacunada tiene una respuesta 60 veces mayor, y eso sale publicado, no recuerdo si fue en Nature o en Science, como el nuevo término recién acuñado de inmunidad híbrida, ¿no? Que eso no existe, eso es un invento, ¿no? Porque al final la inmunidad no es de si es natural o es de este estilo, estás midiendo la respuesta, casi siempre la miden con anticuerpos, en contra de un fragmento, de un antígeno dado, ¿no? Entonces ahí no es un asunto de inmunidad híbrida y entonces decir, wow, como si fuera la analogía de vigor híbrido cuando hablamos de algo genético. Aquí lo que estamos viendo es una cantidad brutal de anticuerpos, ¿no? Entonces, bueno, qué pena que se desconectó, ojalá se pueda volver a conectar para terminar lo que estaba diciendo, pero sí me parece un punto importante a considerar. Doctor Proaño, usted había levantado la mano.
Sí, gracias. Muy buenas noches con todos. Antes de nada, quiero expresarle mi absoluto respeto, mi admiración, mi agradecimiento a usted, doctora Karina, por ser una luz para todos los que le seguimos desde hace algún buen tiempo y para quienes hemos querido verle. Muchas gracias por tanto conocimiento y bendiciones para usted. Yo quería robarme una frase de Ralph Waldo Emerson que dice: el antídoto del miedo es el conocimiento. Y me parece muy importante esta frase, sobre todo porque en los 18 últimos meses al menos hemos tenido una brutal campaña de terror mediático, en donde nos han querido hacer creer que este virus, el SARS-CoV-2, es un virus que tiene casi superpoderes y que nos está acechando en cada esquina y en cada persona para infectarnos y para matarnos. Y eso no es así. Si no estoy equivocado, la tasa de letalidad de esta enfermedad es del 0.2. Es una tasa bastante baja. Y bueno, quiero enfocarme un poquito también en el tema del tratamiento. Cuando éramos estudiantes de medicina veterinaria o humana, yo recuerdo que mis profesores me decían: la mejor forma de evitar una enfermedad es previniéndola. Y bueno, según las autoridades sanitarias nos dicen que no tenemos ni un fármaco y peor una vacuna, ¿no?, para prevenir esta enfermedad. Sabemos que estas vacunas no esterilizantes, no neutralizantes, no previenen la infección. Pero sí podemos prevenir nosotros mismos, un poco al menos, mejorando nuestro sistema inmunológico. ¿Cómo podemos hacer eso? Lo que hablaba la doctora Tania Padilla: alimentándonos adecuadamente, teniendo algo de actividad física, durmiendo bien, teniendo contacto social con nuestros seres queridos, con nuestras mascotas, haciendo cosas que nuestro cuerpo, que haga que nuestro cuerpo funcione mejor, que nuestro sistema inmunológico sea competente, no solamente para esta infección, sino para cualquier agente patógeno. Y también nos decían nuestros profesores que si es que no podemos prevenir la enfermedad, que lo que tenemos que hacer es tratarlo de forma temprana, que mientras más pronto tratemos una enfermedad, mejores resultados vamos a tener. Pensemos en una apendicitis. En una apendicitis, si es que es un paciente, lo diagnosticamos clínicamente, si es necesario utilizamos testeos de laboratorio o de imagen, y llegamos al diagnóstico de que tiene una apendicitis. Lo que tenemos que hacer es trasladarle a un médico cirujano abdominal para que saque el apéndice y listo, se acabó el problema. No esperar 7 días o 10 días a que se reviente ese apéndice y haga una peritonitis o una faringoamigdalitis bacteriana, qué sé yo, por poner un ejemplo. Hay que dar el tratamiento adecuado lo más pronto posible. O un cáncer, si es que diagnosticamos un cáncer, tenemos más probabilidad, si es que es de forma temprana, de tratarlo con éxito, a que si es un cáncer tardío. Y eso en cualquier enfermedad en medicina veterinaria y humana. Y entonces, desde mi óptica, el tratamiento de los pacientes con SARS-CoV-2, yo los he dividido en dos grupos de personas. Un grupo de personas con factores de riesgo, con comorbilidades, como bien usted explicaba, doctora, que son personas de edad avanzada, con diabetes, con sobrepeso, con obesidad, con problemas cardiovasculares, con diabetes, que es una minoría de la población. Y una gran población que no tenemos esos factores de riesgo. Y me parece importante clasificarlo así desde un punto de vista clínico, terapéutico y de pronóstico. Porque no es lo mismo tratar con la medicina que sea una enfermedad rápida que una enfermedad complicada, y más aún si tenemos factores de riesgo. Yo he tenido la suerte y el honor de tratar a 512 pacientes con COVID. El 95% de los pacientes que he tratado lo he hecho con dióxido de cloro, con solución de dióxido de cloro a 3.000 partes por millón. Desde abril del 2020, los resultados que he tenido han sido, gracias a Dios, muy buenos. Me he apoyado mucho en organizaciones como CONUSAF o con NUVIVE. Y los resultados, como digo, gracias a Dios han sido bastante buenos. Quería tocar un puntito sobre el mecanismo de acción que usted muy bien nos explicaba, doctora. Hay estas dos vías de mecanismos de acción, digamos. La una en donde
El dióxido de cloro sabemos que desnaturaliza estos residuos de la cisteína y el triptófano. Y la proteína spike tiene estos residuos proteicos, digamos. Pero más importante es que desconecta, como usted bien decía, o apaga el factor nuclear kappa beta. Y este factor nuclear kappa beta, que es un grupo de proteínas que nos ayudan a controlar muchas funciones celulares como el crecimiento y la supervivencia. Se ha visto, por ejemplo, en personas con cáncer que tienen un nivel muy elevado de NF-kappa beta, pero también controla la respuesta inmunitaria e inflamatoria. Y ahí creo que está el punto clave del dióxido de cloro. A inicios de este mes, el doctor Manuel Aparicio publicó 3 estudios sobre dióxido de cloro, uno como preventivo en familiares de pacientes que estuvieron infectados con COVID-19, reportando una eficacia de más del 90%. Son números altísimos. Y en el segundo estudio, reportaba el doctor Aparicio y colaboradores también, el tratamiento específico para COVID, en personas infectadas con COVID. Y la efectividad que reporta su estudio es del 99%. Son cifras impresionantemente altas, 99%. Y el tercer estudio, claro, hablaba del COVID persistente o el COVID de larga duración. Y también había datos muy interesantes en reducir las secuelas, la incidencia de secuelas en pacientes que utilizaron dióxido de cloro, por un lado puro, y si no, con otros tratamientos. En este momento en mi país, en Ecuador, los casos de COVID han bajado muchísimo. Ha habido, los meses anteriores hubo una campaña de vacunación muy importante. Creo que como en el resto de Latinoamérica, con la vacuna que había disponible, el 60% al menos se vacunó con Sinovac, la vacuna de virus atenuado, y el resto con lo que había, con Pfizer o con AstraZeneca o con CanSino, que es lo que tenemos acá, las plataformas de ARN vectorizadas. En este momento estamos en una preocupante calma, diría yo. Algo parecido a lo que pasó en su momento en los Estados Unidos o en Israel o en los países que tuvieron una campaña de vacunación importante. Y pasado un tiempo, 2, 3 meses, qué sé yo, apareció un número importantísimo de contagios y de muertes. Muy posiblemente eso sea AD. Muy posiblemente eso sea AD. Así que nos metimos a soldados, tenemos que estar en esta guerra, cada uno trabajando desde nuestra trinchera. Yo les agradezco a cada uno de ustedes, pero sobre todo a la doctora Karina Acevedo y a la gente que se ha dado el tiempo de mirarnos. Muchas gracias, que Dios les pague, y un abrazo fraterno para todos. Muchísimas gracias, Baño. Doctor Humberto Mejía, gracias por estar de nuevo. Se pasmó un poco. Estabas explicando lo de esta inmunidad medida como la cantidad de anticuerpos tan alta, ¿no?, en los que ya se habían infectado de manera natural y luego tenían la vacuna. No sé si quiera terminar lo que estaba diciendo ahí para darle seguimiento. Gracias, Karina. Simplemente para agregar que en el abordaje que ya terapéutico que he establecido o que he ensayado, de un lado yo separo el abordaje individual y el colectivo. En el colectivo me encuentro un enorme problema de sobrepeso y de resistencia a la insulina como estado que está en la situación que lleva a las comorbilidades que luego derivan en las complicaciones de COVID. Entonces, un asunto interesante es estudiar la resistencia a la insulina de nuestros pacientes para prepararlos a ese embate que significaría posteriormente el COVID. Y agregaría para manejo ya en el entorno individual propuestas a nivel, o sea, la intervención local y la intervención sistémica. Yo separo así. Y en la intervención local, así como se hablaba de la budesonida para uso inhalatorio, yo estoy usando, digamos, y proponiéndole a los colegas con enorme éxito el uso de la solución salina con yodo povidona al 0,6%. Es una propuesta terapéutica muy sencilla, muy barata, de fácil costo y que nos lleva a enormes ventajas, entre otras. Negativiza la prueba PCR-RT, que ahora se nos volvió un pseudo pasaporte para poder movilizarnos y podernos desplazar. Entonces, en ese orden de ideas es bastante interesante y propongo, incluso pongo a disposición de ustedes un repertorio que elaboramos de recomendaciones en asocio a un médico anestesiólogo de acá de Colombia, para que miremos en las revistas indexadas. Tenemos 55 artículos indexados
que dan cuenta del conjunto de recomendaciones y le dan soporte a las mismas. Allí aparece la solución salina con yodopovidona como un elemento bastante interesante para contribuir al manejo. Esto porque muchas veces es muy barato y la budesonida nasal no necesariamente es de libre acceso para toda nuestra población. Gracias, Karina, y gracias a todos. Gracias, doctor Mejía. Y de hecho le hago una propuesta, si estaría usted de acuerdo en ese material, pasármelo para yo poder compartirlo con la comunidad de Akasha, para que llegue a más gente, tanto médicos como personas que no son médicos, pero que están interesados en la información. Si estuviera usted de acuerdo, sería genial. Claro que sí, con todo gusto, un enorme orgullo para mí. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos preguntan también en este Facebook, ¿por qué no es bueno tener el IgG tan alto? No sé si alguno de ustedes quiere contestar eso o lo respondo yo desde la perspectiva veterinaria, como quieran. ¿Hay alguien que quiera contestar eso? ¿Cuál sería el problema de que estén tan altos los anticuerpos? Okay. Yo diría que, pues, o sea, no soy inmunólogo, pero diría que el sistema inmune es un sistema enormemente delicado y que funciona en equilibrio. No necesariamente más significa mejor. Claro. De hecho, el sistema inmune actúa de manera modulada. Hay mucho problema con las enfermedades por hiperexpresión del sistema inmune, como también en aquellas en que hay una inmunodeficiencia, y eso tenemos desde la enfermedad por inmunodeficiencia conocida como VIH hasta las expresiones inusuales, elevadas, que derivan en la cohorte y en el conjunto de enfermedades autoinmunes. Entonces, en ese espectro, estamos de entrada violentando la respuesta natural que tiene en cuanto a la expresión de anticuerpos a través de estas vacunas. Y te dejo, tú eres ya la experta, Karina, te dejo con... Bueno, o sea, lo que iba a decir yo simplemente era que a mí me ha funcionado mucho y eso es algo que podemos leer en libros de inmunología y sobre todo de estos libros que hablan de la inmunología desde una perspectiva evolutiva y ecológica, que es la disciplina, ¿no? La que más hago yo en mi grupo de investigación, que el sistema inmune, las respuestas inmunes son como un continuo, digamos, ¿no? Entre no reconozco nada ajeno a mí y todo lo veo como algo ajeno a mí. De este lado estarían procesos de inmunopatología-autoinmunidad, ¿no? Fue excesivo. Y de este lado dejo pasar todo, absolutamente. Ninguna de las dos es compatible con la vida, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor? Pues va a depender muchísimo de la especie, de la historia de vida de esa especie, del momento en el cual se encuentra, etc. Pero todo aquello que lleve hacia este lado, hacia una respuesta exacerbada, va a ser por un lado muy costoso, nos cuesta muchísimo echar a andar el sistema inmune, el mantenimiento y el ejercer esas respuestas, hasta se ha calculado con moléculas de ATP, o sea, es carísimo, carísimo. Entonces eso va a ser detrimental para nosotros, pero también el tener demasiados anticuerpos y en particular que no sean completamente neutralizantes, que eso lo explica en el contexto de que pues esas vacunas están protegiéndonos contra variantes que ya no son las que están circulando. No quiere decir que sean completamente distintas, pero hace que esa llave cerradura entre anticuerpo y proteína spike no sea tan buena. Entonces tengo mucho de algo que no neutraliza del todo. Esa es la receta perfecta para que haya una ADE. Entonces todo eso en conjunto, ¿no? Una maximización de respuestas, más esta mayor posibilidad de ADE, pues es lo que tenemos cuando tenemos tantos anticuerpos, ¿no? Y hay varias enfermedades asociadas a una alta producción de anticuerpos. Sí, doctora Galindo. Hola, Karina. Primero que nada, mil gracias por esta invitación. Es un honor estar contigo porque soy también admiradora tuya desde hace mucho. Yo quería regresar un poquito a esa pregunta que hiciste o que hizo alguien del público sobre qué diríamos nosotros como médicos a nuestros colegas. Y platico tantitito de mi historia. Yo tengo 40 años de ser médico. Estudié en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Soy médico con la formación científica como cualquier médico del mundo. Pero recién me gradué, me orienté hacia la medicina alternativa, básicamente la bioenergética. Entonces entiendo que cuando estudiamos medicina nos enseñan que la mayoría de las enfermedades se curan o con medicamentos o con cirugía. Nada más.
En mis años ni siquiera llevábamos clases de nutrición, que ese es otro tema sumamente importante. Entonces, ¿qué le diría yo a mis colegas médicos, que al final del cuento pareciera que estamos peleados y no deberíamos de estar peleados, deberíamos de unirnos para ayudarnos más? Yo creo que hay que abrir las mentes y pensar con mucha lógica, con la razón. Si ahorita estamos viendo que finalmente estas mal llamadas vacunas ni siquiera evitan que la persona se contagie, como se supone que deberían de producir inmunidad y no contagiarse. Y encima de todo esto se producen reacciones adversas sumamente serias que con información sabemos, ya lo dijiste tú y lo han dicho todos con una forma muy fácil de entender. Encima ya existen tratamientos que hemos demostrado que curan la enfermedad. Digamos, yo en mi experiencia también tengo 18 meses utilizando el dióxido de cloro y todo lo que han dicho todos los demás. Yo solamente agregaría, de mi experiencia, también utilizamos nebulizaciones en solución salina con dióxido de cloro. En fin, yo creo que finalmente, ¿para qué necesitaríamos la mal llamada vacuna? Desgraciadamente, desde el principio de esta pandemia, todo fue infundir miedo, porque como alguien de ustedes decía, todo era, no se va a curar. Si te contagias, te vas a morir. Y si te agravas, te vas a ir al hospital, te vas a morir solo en el hospital, te van a intubar y se acabó. Y ya nos dimos cuenta que no es así. Día con día, gracias a Dios, entendemos un poquito más y sabemos un poquito más del bicho y sabemos un poquito más de todo lo que podemos hacer para evitar que una persona se agrave. Finalmente, en lo personal también pienso que existen temas genéticos, porque hay personas, tengo pacientes jóvenes que hacen mucho ejercicio, que comen muy bien, que no fuman y no toman, y se agravan muchísimo con la infección. Y hay pacientes también obesos, hipertensos, diabéticos, con comorbilidades, y no les pasa nada. Entonces, probablemente hay un fondo genético, de alguna manera, como en todo seguramente, pero no es el decir que la persona se contagia y se va a morir, pues no, ya sabemos que no es cierto tampoco. Entonces, yo creo que qué padre sería que abrieran sus mentes y pudieran abrirse a la posibilidad de tratar de otra manera. Y yo creo que, pues, finalmente la información es lo más importante, informarse exactamente qué son estas mal llamadas vacunas, ¿no? Tenemos ya demasiada información y demasiada evidencia. Y desgraciadamente nos están de alguna manera condicionando, porque no es obligatoria, pero nos están condicionando para miles de cosas, ¿no? Para el trabajo, para viajar, para ir de compras, en fin. Esa es mi postura y desgraciadamente aquí tuvimos, yo soy parte de la CONUSAP en Nuevo León y tuvimos la oportunidad de hacer una rueda de prensa. Fueron todos los medios. Yo presenté personalmente un caso de un paciente con COVID, con citomegalovirus, que fue un virus oportunista, y con un linfoma, no Hodgkin. Y con resultados maravillosos, porque al final del cuento no solamente era tratamiento de COVID, sino que empezamos a tratar pacientes con otros problemas. Nadie presentó nada, ni los periódicos, ni las televisoras, ni el radio, nadie. Entonces, desgraciadamente, pareciera que somos los malos del cuento, los enemigos del cuento, y yo creo que no creo, estoy segura que no, al revés. Podemos demostrar que finalmente sí se cura y como tú dices, esta molécula tan elegante del dióxido de cloro no solamente va a curar infecciones bacterianas, virales, micóticas, sino también va a curar otro tipo de enfermedades.
Sí, quizás eso es justo el problema, ¿no? Que tiene tanto potencial que hay quienes están un poco nerviosillos, pero el asunto, dijiste algo que me llamó mucho la atención y es muy cierto, ¿no? El asunto es abrir la mente, ¿no? Y pensaba, ¿qué es eso, no? O sea, yo dedicándome a la investigación científica, o sea, yo hace rato que hice un poco a un lado el aspecto clínico y me enfoqué muchísimo más en la investigación científica básica, ¿no? Y eso implica o implicaría tener la mente abierta, ¿no? Ujú. Uno esperaría que quienes se dedican a la ciencia tengan la mente abierta. ¿Y eso qué implica? Pues un poco la frase de Richard Feynman, ¿no? El poder hacer preguntas, aunque no tengamos en este momento su respuesta. Eso es lo que implicaría, en lugar de caer en el dogma y decir esto no se puede cuestionar. Y pensaba, qué curioso que los médicos, que si bien, y no me lo tomen a mal, digo, yo tengo de formación de médico veterinario, por eso digo lo que digo, aunque usamos la ciencia en la carrera, nuestra carrera es técnica, no nos enseñan a pensar como científicos, usamos la información que viene de una carrera científica. Se tiene que hacer ahí un como cambio de chip, digamos, cuando de estar en la medicina, de repente dices, ok, me voy hacia la ciencia. Y a mí, pues sí, hubo ese momento, esa transición, ¿no? Decir, ah, caray, ahora tengo que plantear hipótesis, ¿no? Más que simplemente seguir los protocolos. Y simplemente no lo digo de manera peyorativa, para nada, ¿no? Pero son como dos cosas muy distintas, dos áreas muy distintas. Pero los médicos, por ejemplo, parece que se quedaron con lo que se dijo al inicio de la pandemia y ya no cuestionaron, ya no, en palabras de usted, doctora Galindo, ya no abrieron su mente, ¿no? Y pensaba, yo cuando empecé todo esto, ¿no? Y empecé a dar las charlas para la universidad y demás, tenía una postura un poco distinta. O sea, desde el inicio me pareció que era mala idea que cundiera el pánico, ¿no? Eso me parecía que no ayudaba a nadie. Pero yo no recordaba, y una colega del equipo de trabajo que está ayudándome haciendo transcripciones de todo el material, dijo, ay, me encontré este video tuyo de por ahí de abril o mayo del año pasado, donde dijiste, en respuesta a lo que te preguntaron sobre qué podíamos hacer, dijiste, ojalá salgan las vacunas rápido, ¿no? Y dije, ah, mira, no recordaba haber dicho eso, pero al final es, bueno, de eso se trata, ¿no? De tú estás observando una realidad y estás infiriendo cosas con la información que tienes. Y cuando la información cambia, lo ideal es que entonces tú ajustes tus argumentos, tu percepción a eso que es esa realidad. Si no, ahí hay un problema muy serio, ¿no? Y eso es donde creo que muchos médicos se quedaron, con la información del inicio, Es con la que información de no hay tratamiento, con la información de esto mata a muchísimos de los que infecta, cuando la realidad no muestra eso, ¿no? También se quedaron con el tienes que vacunarte para que podamos aplanar la curva, pero estas vacunas no detienen la transmisión. O sea, hay ahí un problema de racionalidad medio extraña que a veces es un poco preocupante, ¿no? Y efectivamente, con los sí, médicos es justamente, perdón que te interrumpí, no te apures. el hecho de decir, bueno, hay que aprender para desaprender y reaprender, porque no es estático esto, tenemos que estar todo el tiempo viendo todas las opciones, lo que sea mejor para el paciente. Claro, bueno, y de la evidencia, porque digo, la ciencia se va reinventando, ¿no? A sí Ah, misma, con más y más estudios que se hacen. También recordaba el año pasado, una persona cercana a mí me dijo, bueno, es que he estado leyendo sobre ivermectina, ¿no? No puede eso ser usado y no podrías hablar de eso en las charlas que hacen en la universidad. Y mi reacción como veterinaria fue, pero la ivermectina es un antiparasitario y actúa a nivel de canales de calcio neuronal, no tiene nada que ver. Yo ahí era ignorante porque no me había dado el tiempo de ver que hay información desde el 2011 al menos sobre los mecanismos antivirales. Ve cuánta arrogancia puede haber, ¿no? Y al final es decir, pues sí, la regué en eso. Y la verdad es que hay mucha información y me pregunto cuántos de esos médicos que se enojan tanto y hasta escriben cartas pidiendo que a uno lo despidan de su trabajo y demás, ¿cuántos en este último año y medio han cambiado su forma de pensar? ¿O se sienten muy orgullosos de que nada de cambio en la evidencia les ha hecho cambiar? No hay motivo de sentirse orgulloso de eso. Sí, doctor Viragnosi. Karina, bueno, darte las gracias desde Chile. Tenemos aquí dos representantes, Patricio y yo en este caso. En lo que me corresponde, yo tengo un trabajo relacionado con el cáncer, tengo una fundación hace 13 años. También tengo una actividad anual que hacemos de desarrollo humano, en la cual te estamos invitando ya hace un rato, que esperamos nos des tu respuesta positiva, pues será un honor tenerte ahí. Por lo mismo también me sentí muy honrado cuando Miriam me dijo que me estabas invitando a participar acá.
Yo lo quiero enfocar de un poco de lo que ha sido la política pública, porque los temas respecto a cómo se ha tratado hoy día en paralelo, por llamarlo así, con otras cosas que no sean la vacuna, claro, en la mesa hay mucha información, tenemos muchos científicos nuestros que nos dan un montón de publicaciones diariamente a propósito del tratamiento temprano, y con mucha publicación. Entonces, este negacionismo al tratamiento temprano ya lo tenemos absolutamente conocido. Pero hay que darte la perspectiva de lo que para nosotros ha sido, por ejemplo, en el caso del cáncer, producto de las políticas públicas que por lo menos en Chile han imperado, en donde se ha postergado gravemente el cáncer a raíz de este mensaje, esta comunicación del miedo, en donde efectivamente a la luz del observador, que tenga un poquito de conocimiento o la capacidad de reflexionar, uno ve y dice, bueno, antes que estuvieran las vacunas la gente se enfermaba muy poquito, nunca fue contagioso, y tampoco, y el porcentaje de muerte también era muy bajo. Entonces, las primeras informaciones que recibíamos de la OMS que iba a ser de altísimo contagio y de altísima muerte. Nada de eso ocurría en Chile, por lo menos. Las cifras antes de vacuna eran muy inferiores a lo que uno esperaba, pero sin embargo, en el día a día, las comunicaciones en televisión eran, estamos contagiando, se están yendo a los hospitales y está todo el mundo muriéndose. Entonces, imagínate un paciente con cáncer cuando tiene que ir al hospital a recibir su tratamiento, o una persona que está en proceso de diagnóstico. No quiere. Y los estudios hoy día nos mostraban, e incluso se está publicando en la Universidad de Chile en nuestro país, publicó un 74% menos de personas diagnosticadas por cáncer en el año 2020. Porque no acudieron al servicio, no siguieron los procesos y quedaron postergados gravemente. Hoy día las estadísticas que se publicaron hace poco en el estudio en la Escuela de Salud Pública de la Universidad Católica de nuestro país, que entre paréntesis fue la que trajo Sinovac a Chile, dan un índice de casi 7.500 pacientes que van a morir producto del tratamiento tardío. Entonces, el sacrificio que se ha hecho de las personas como efecto colateral del manejo de la pandemia, y quiero aclarar muy bien ese punto porque no es la pandemia, es el manejo de una pandemia, es grave, es gravísimo. Esas estadísticas están aflorando en todo el mundo y tienen relación con todos estos pacientes que han quedado postergados gravemente. Las cifras hoy, para darte un flash de lo que está ocurriendo hoy día en Chile, tenemos una alta ocupación de unidades de cuidado intensivo no COVID, un alto índice de infartos que nunca habíamos tenido. Las cifras de disfunciones proyectadas para nuestro país este año van cerca de los 130.000, 131.000. En un año normal eran 109.000, con COVID eran 123.000. Los efectos después de ver las cifras de ocupaciones de cama, 355.000 personas no se atendieron en el año 2020. Eso pasa en nuestro país. Yo me imagino que debe ocurrir lo mismo en muchas otras partes. Fíjate que como nos dedicamos mucho al tema de la comunicación, la educación media continua, también educar a las personas, a la comunidad en general en el tema del cáncer, en el autocuidado, muchas cosas más que hablamos aquí de la nutrición, la alimentación, el autocuidado, nos dimos cuenta de que esto iba a tener un golpe en la salud pública, ya lo tiene, que no tiene parangón. O sea, el real efecto de lo que ha significado una pandemia como esta ha sido el miedo y como consecuencia va a ser una mortalidad no COVID y que en algunos de estos casos probablemente nos enteremos en el futuro cercano que está relacionado incluso probablemente con efectos directos de la vacunación. Nosotros trabajamos en ensayos clínicos también en oncología y se han saltado todos los protocolos. O sea, los protocolos en oncología son sumamente estrictos. Tú lo debes conocer como muchos de los que están aquí, los colegas. Son sumamente estrictos. Y aquí se han saltado todos los pasos de seguridad, de eficacia, de fases o de procesos en donde se descartan por años tratamientos hasta que se llega al que podría utilizarse. Ese fenómeno para nosotros es el más concreto, el más grave que hoy estamos viviendo. Y bueno, esto quería dejarlo como parte de nuestro testimonio, porque es el tema que nos convoca desde el punto de vista de nuestra fundación. Resguardo el nombre de la fundación porque no necesariamente todos piensan como yo. Yo lo hablo desde el punto de vista de mi persona y la experiencia que tenemos, y el vínculo además que tengo con la salud pública en mi país, en donde vemos muy coaccionados
los médicos y los investigadores de hablar respecto de esto y menos en contra de esto, en contra del fenómeno pandémico y el cómo se ha manejado la salud en Chile desde la perspectiva del cáncer y desde la perspectiva del manejo del paciente COVID, que esa es otra historia que seguramente va a tener mucha heterogénea, porque la intubación ha sido, bueno, ya lo veremos seguramente en cifras futuras estadísticas a propósito de la mortalidad en COVID. Muchas gracias, Karina, y a todos. Gracias, Francisco. Sí, vaya, definitivamente sí, el manejo de la pandemia es cuestionable. Quizás en un inicio se pudo haber entendido porque no se sabía bien lo que estaba pasando, pero pues 18 meses después no hay ninguna justificación de lo que está ocurriendo, ¿no? Y tomando una de las preguntas que han hecho, ahorita voy a darle forma y a ver si alguno o algunos de ustedes pueden apoyarme con ello. Espero que nadie se ofenda de lo que voy a decir ahorita, porque no es la intención, pero hay un paralelismo para mí entre el hecho de tratar animales no humanos que no pueden expresarme su opinión, por ejemplo, y este parecido con, por ejemplo, el tratar niños, ¿no? Digo, por favor, no se me vaya a ofender ninguno, ¿no? Esperen a que explique por qué digo esto. Mucha gente a mí me ha contactado y me han preguntado en mi correo cuál vacuna les recomiendo, cuál es la menos peor, que no saben qué hacer. Y yo siempre digo, bueno, yo no soy médico humano y además no sería ético que yo te dijera qué hacer, ¿no? Lo ideal es que tú tomes una decisión con base en un fundamento científico, idealmente, y no desde el miedo. Pero cuando se trata de tomar decisiones médicas para un animal no humano, pues yo no le puedo preguntar al perro o al chimpancé, oye, ¿estás de acuerdo? Mira, estos son los efectos adversos y si no lo haces pierdes tu trabajo. No puedo hacer eso, ¿no? O sea, se toma la decisión, somos responsables de ellos. Y pasa eso un poco con los niños, ¿no? Los niños no están teniendo una oportunidad de siquiera comprender realmente lo que está ocurriendo y que su decisión se base en ese conocimiento. La gran mayoría de los niños, incluso jóvenes, diría yo, la impresión que me da a mí de lo que me escriben es que están tomando las decisiones por presión social, porque quieren ser como sus compañeros, ¿no? Porque además están hartos de que no los dejan entrar en un bar o en el antro o en un restaurante, y eso me parece que son pésimas decisiones para tomar una decisión, sobre todo cuando recordamos que en esos ensayos de fase 3 se excluyeron esos grupos, ¿no? Entonces ha estado como un desfase en la información que tenemos para tomar una decisión y cómo se empieza a actuar sobre esos grupos con los que todavía no se tiene la información, ¿no? Se empieza a vacunar mujeres embarazadas antes de hacer un estudio en mujeres embarazadas y que dicho sea de paso ya se hizo ese estudio pero con una temporalidad muy corta, ¿no? Simplemente porque no podemos viajar en el tiempo y ver lo que va a ocurrir con estas personas más adelante o con sus hijos, ¿no? Entonces pensaba, ¿qué mensaje podrían dar? No sé si alguno de ustedes pudiera responder esta pregunta, ¿hacia qué mensaje podrían darle ustedes a los jóvenes, a los niños en términos de las vacunas? Y lo pienso sobre todo para mí desde la molestia que me da el que ya estén en los zoológicos vacunando no solamente a primates homínidos no humanos, sino toda una sarta de mamíferos, y me enoja muchísimo, ¿no? Y ahí sí me puedo expresar y decir, no estoy de acuerdo, no hay evidencia, aquí ni siquiera se han hecho los estudios para ver esa eficacia, esa seguridad y mucho menos la necesidad. Me parece que es incorrecto, carente de ética en la medicina veterinaria. Pero hacia los niños, hacia los jóvenes humanos, ¿hay alguien que quisiera dar un mensaje de ustedes? Sí, doctor Garcés, adelante. Hola, buenas noches a todos. Karina, muchísimas gracias por la invitación. Le agradecemos mucho, en verdad, todo lo que estás haciendo para transmitirnos mucho del conocimiento que, en verdad, de otra manera sería muy difícil de digerir y de conocer si no se fuera por tu apoyo. Bueno, además de lo que mis demás colegas han aportado, que en verdad es maravilloso, todos creo que tienen una experiencia distinta, pero al final de cuentas todos persiguen el mismo objetivo, ¿no? Ayudar a los pacientes, tratar de sacarlos de sus problemas, sobre todo con este problema de la pandemia, con todos los recursos que tenemos. Pero sí me llama mucho la atención algo que yo les puedo compartir y que tal vez pocos tengan la experiencia, porque normalmente como médicos tenemos poco acceso
a esa parte de lo que es la investigación clínica, sobre todo la que está ligada a vacunas. Yo tuve la oportunidad de trabajar varios años en la fase, precisamente en la fase 3, de la investigación clínica de la vacuna del dengue. Me tocó participar tanto por parte del laboratorio, que era el que estaba desarrollando la vacuna, como por parte de la CRO, que es de alguna manera la organización o la empresa, digamos, contratada por el laboratorio para llevar toda la supervisión de este protocolo. De verdad uno desconoce todo lo que hay atrás de un desarrollo de un producto de investigación, que esto es realmente el nombre que debería de recibir la vacuna. Es un producto de investigación, no es vacuna, no es no le podemos poner un nombre porque es un producto de investigación que efectivamente no ha pasado por todos los protocolos necesarios para demostrar su eficacia, su seguridad. A mí me llamó la atención para poder lograr llegar a la fase de investigación clínica de la vacuna del dengue, más o menos el laboratorio tuvo que ocupar, además de la cantidad de recursos materiales y humanos y de dinero que se tuvo que invertir, muchos años en poder lograrlo, casi 15 años tuvieron que estar haciendo prueba y error, hasta que finalmente pudieron llegar a la fase de investigación clínica. En la primera fase, que fue, a mí me tocó trabajar verificando precisamente en los centros de investigación todo el proceso y el cuidado que se tenía con los sujetos de investigación y ver desde que los investigadores cumplieran con todas las normas, los requerimientos de la FDA, de la COFEPRIS, en fin, de todas las entidades regulatorias y además de lo que el laboratorio necesitaba. Es de verdad muy complejo y cuando uno se da cuenta que es de verdad tan complejo el desarrollar un producto de este tipo, uno no se explica que en cuestión de semanas o meses se libera al mercado una situación en el cual pues finalmente no se conoce, sobre todo creo que eso es lo que a nosotros más nos preocupa, no se conoce cuáles son los efectos a corto, mediano y largo plazo. Este protocolo de la vacuna del dengue estaba diseñado a 20 años de investigación, 5 años en la fase clínica, en donde se inoculó a los sujetos de investigación, estuvieron 2 años, digamos, de vigilancia continua. Cualquier posible efecto adverso se tenía que investigar, era parte de la labor precisamente, se tenía que investigar si estaba relacionado o no con el producto de investigación. En fin, todos los reportes que se tenían que realizar daban cuenta que de alguna manera era algo en donde pues el laboratorio estaba preocupado por la seguridad de los sujetos de investigación. Se les apoya precisamente con los gastos que se incurran si es que un efecto adverso se demuestra que está relacionado con el producto de investigación, etcétera, ¿no? Y todo esto no lo estamos viendo. De verdad no lo estamos viendo. Estamos viendo que se está aplicando un producto con distintas características, porque finalmente hay diferentes laboratorios y creo que si nosotros como médicos desconocemos toda esa parte, ahora imagínense en lo que la población desconoce. De verdad, era tan riguroso el secreto industrial relacionado con el desarrollo de la vacuna de esta compañía que la gente no lo conoce. O sea, de verdad no lo conocen. Es muy difícil acceder a ello. Entonces, si nos remitimos precisamente como ejemplo a lo que se hacía con esto, regresamos al producto de investigación que se está aplicando ahora y de verdad es muy difícil podérselo explicar a la población en general cuando ellos, desgraciadamente, lo único que conocen es lo que se les dice, sin saber si es bueno, si es malo, si los médicos a los que acuden
tampoco tienen la información, y ahí yo creo que tocamos un punto importante. Desgraciadamente, la mayor parte de nuestros colegas efectivamente no tienen esa curiosidad de investigar, porque efectivamente la ciencia avanza todos los días y todos los días se conoce algo nuevo, y el hecho de quedarse sin saber qué es lo que está pasando, desgraciadamente hace que no podemos orientar a nuestros pacientes, no podamos ayudarles, ¿no? Y nos quedamos a veces cortos en la ayuda que podemos brindar. Entonces, retomando lo que nos decía a los niños y a los jóvenes, los niños y los jóvenes precisamente es un grupo muy vulnerable. ¿Por qué? Porque dependen de los papás para tomar la decisión de vacunarse. Todas las vacunas a menores de 18 años están sujetas a que los papás autoricen la vacunación. Y si es un producto de investigación, con mayor razón, ellos son los que tienen que leer los consentimientos informados, son los que tienen que dar su aprobación, son los que de alguna manera llevan la responsabilidad de la aplicación de la vacuna sobre su hijo. Entonces, si un joven o un niño nos pregunta, en verdad, a los que tenemos que remitirnos no solamente es a ellos, es a los papás. Si los papás no conocen, no entienden, no quieren o son los principales promotores de la vacunación o de la no vacunación, porque finalmente pueden ser las dos cosas, ¿no? Ellos son los que tienen que verdaderamente conocer las razones de por qué sí o de por qué no, y tener los elementos para decidir. No como médicos decidir sobre ellos, sino aportarles toda la información y que finalmente ellos tomen la decisión. Ahora sí sabemos que hay una presión social muy fuerte. Yo actualmente, todos los pacientes que he estado tratando en los últimos 5 meses, todos los pacientes que me ha tocado tratar de COVID son pacientes vacunados. Entonces, bueno, eso nos habla mucho de también el por qué no está funcionando o no está sirviendo, pero a pesar de ello la gente se vacuna porque tienen una presión social muy fuerte, una presión en su trabajo, una presión a todos niveles, y es algo que todos los días me consultan, todos los días me preguntan qué hacen. Yo lo único que puedo hacer es darles la información. Entonces, creo que va mucho por ese lado. Yo creo que entre más conozcamos, entre más información tengamos, entre más nos apoyemos nosotros y en compartir esta información que día a día se genera, creo que los principales beneficiados serán nuestros pacientes. Sí, muchas gracias. Doctora Barrientos, qué gusto tenerla por acá. Dijo que quería comentar. Adelante, adelante, la escuchamos. No sé cómo se va a oír el audio, ahorita estoy en hospital. Gracias, Karina, por la oportunidad de seguir ayudándonos y sentándonos en este tipo de reuniones con mucha gente, que lo más bonito tal vez no es cuán inteligentes o cuán sabios seamos, sino cuán interesados en la vida humana y cuán interesados en conocer la verdad por el bien de la humanidad. Creo que eso me gusta mucho. Para mí también es un honor estar con todos ustedes, y lo que quiero resumirles es lo que yo he visto en pacientes vacunados. Yo de cada 10 pacientes, 7 son vacunados, por lo tanto, casi la mayoría son vacunados, el 70% de mis pacientes. Acá se vacunaron la mayoría con Sinovac, ¿verdad? Es la vacuna de China, y tenemos también pacientes vacunados con Pfizer, AstraZeneca, y tengo muchos pacientes de Guatemala con Sputnik. Así que como recibo llamadas de todas partes del mundo, creo que tengo una recopilación interesante. Pacientes con AstraZeneca están haciendo una monocitosis, que es la causante de la pericarditis y arritmias cardíacas. Una monocitosis tan interesante, arriba de 16, a veces en algunos pacientes 17% de monocitos, que es muy alta, porque infecciones virales del coronavirus te levantan los monocitos entre 7 a 12%, pero AstraZeneca la levanta aún más.
y diría que todas las vacunas están haciendo una monocitosis. Es muy pocos pacientes que no veo la monocitosis. Tengo, de hecho, ahorita un paciente, él es uno de los CEOs de Scotiabank. Él vivió en El Salvador, se fue a España, no lo dejaban salir si no estaba vacunado, se puso AstraZeneca y está con flúter auricular. Nunca antes presentado, nunca antes vivido, y lo interesante es que es un hombre muy brillante. Por lo tanto, cuando se sentó conmigo, que vino a El Salvador, me dijo, en España ni un doctor me puede explicar. Y yo le dije, yo te puedo explicar ya con la experiencia que llevo, y la monocitosis está causando un trastorno de la conducción. Por un proceso de tipo inflamatorio, tú tienes PCR levemente elevada, tienes monocitos elevados, y esa es la razón de tu flúter. El paciente pues regresa a España ya con citas con cardiólogo para tratar el tema, sabiendo que la vacuna había causado el problema. Tengo pacientes, entonces AstraZeneca eleva los monocitos en algunos pacientes, pero yo diría que, diría sin equivocarme, en el 80% que he visto, y también aumenta el fibrinógeno. Entonces, no por el dímero D, sino que por el fibrinógeno es donde yo me he guiado, porque el fibrinógeno es el que hace que se eleve el dímero D. Por lo tanto, el fibrinógeno para mí es mucho más específico, menos caro, más fácil de sacar. Una vez encuentro fibrinógenos arriba de 380, entonces yo anticoagulo al paciente para cuidarlo de futuros problemas de coagulación, de infartos o derrames cerebrales. Pacientes con Pfizer hacen monocitosis también, y tengo algunos con linfocitosis. Entonces, esos pacientes también los llevo de cerca, y estoy por intentar hacer sangrías terapéuticas en pacientes con buena hemoglobina, buenos glóbulos rojos, que es como que dones sangre, se llaman flebotomía en Estados Unidos, flebotomía, y así lograr bajar un poco, reducir en general la celularidad, y ver si logro que naturalmente la médula ósea se defienda sin aumentármelos como los teníamos anteriormente. Cuando ya tenga resultados más concretos, también se los comento. Pacientes con la vacuna de Sinovac, toditos le va a dar coronavirus, a toditos, al 100%. Entonces, sé la diferencia entre un paciente COVID positivo que tiene coronavirus y un paciente COVID positivo hisopado PCR, pero que no tiene coronavirus. Y he hecho una gráfica sencilla que espero compartirla con ustedes, y la clave es esta. Paciente vacunado con síntomas tipo coronavirus positiviza la prueba, pero plaquetas son normales, mientras que el COVID baja plaquetas abajo de 200,000. Los monocitos del vacunado, la mayoría de veces está más elevado que el COVID real, y los glóbulos blancos del vacunado están en 5,000, 6,000, cuando el del coronavirus real está entre 3,500 y 4,500. Eso se lo voy a mandar en el dibujo para que lo tengan. Pacientes de Sputnik, he llegado a la conclusión que Sputnik, Soberana, Coronavac, Sinovac son todas la misma vacuna con distinto nombre. Como todos los países que lo tienen son países sociales o comunistas, social comunista o comunistas, para mí China dio la fórmula y solo cambiaron el nombre para que existieran más versiones o más variedades. Para mí es la misma. Y estoy viendo exactamente lo mismo con Sputnik que con coronavirus, que con Coronavac y Sinovac. No sé si se me escapa alguna vacuna, pero Moderna. Moderna está bajando las defensas, baja los glóbulos blancos a 5,000. Los pacientes se enferman rápidamente con infecciones bacterianas al tercer mes después de la segunda dosis. O sea que la mayoría de pacientes que estoy teniendo yo es exactamente 2 a 3 meses después de la segunda dosis. Y no importa la edad, todos han enfermado, que he tenido que dar antibióticos desde el principio, porque toditos han empezado a elevar los neutrófilos porcentuales, porque al tener tú las defensas bajas, muy fácilmente te dan infecciones. He tenido ya pancreatitis, infecciones de las vías urinarias, bronconeumonías bilaterales,
infecciones de vesícula, colecistitis. O sea que como está más predispuesto a infecciones, donde el paciente esté más vulnerable, ahí vamos a buscar. Y eso creo que, para no alargarlo, porque sé que era de hablar poco y creo que hasta me fui mucho. Gracias, Karina. Creo que espero haber colaborado un poquito con el grupo. No, seguro que sí, seguro que sí. Y me pareció muy importante esa información que diste. De hecho, el protocolo que mencionaste, ese lo puedes compartir con nosotros para que lo subamos en el canal, por favor, para poderlo compartir. Me parece muy importante, ¿no? Que la gente lo sepa y sobre todo que los médicos lo sepan, ¿no? A mí me parece que es esencial que independientemente de la postura que se pueda tener hacia estas vacunas en particular, pues como médicos que están tratando pacientes, es importante recordar que se trata de cuidar a esos pacientes. Entonces, al menos reconocer los síntomas y los signos de que algo está mal después de la vacuna, más que pues simplemente hacer a un lado y decir eso es normal, es señal de que está funcionando la vacuna, me han dicho varias personas que eso es lo que les llegan a decir sus médicos. Entonces creo que la información que has compartido es tremendamente valiosa y te lo agradezco muchísimo. Gracias. Sí, yo creo que solo te añado una cosa que tal vez acá lo oigo como tenue, más no lo oigo como que estuvieran seguros. Definitivamente este es un plan fuera de lo normal. Definitivamente estas no son vacunas con una buena intención. Y me atrevo a decirlo en el nombre de Dios porque no puedo callar. Es importante porque vienen los niños y si no hacemos algo al respecto, las generaciones de abajo están en peligro. Explicaba cómo con una semilla transgénica tú puedes quitarle la semilla a una uva, a una papaya. Si tú puedes quitarle la semilla, que es la que da la fertilidad, tú puedes quitar los óvulos en las niñas. Es bien importante lo que se está hablando porque no sé qué posibilidad de mover al mundo tenemos, pero está claro que el mundo por lo menos se está dando cuenta que las vacunas no están funcionando como pensaron. Claro, y sí, si eso es así, hay que ayudar a los niños, ¿verdad? La parte a los chiquitos. Es un punto muy importante, ¿no? Se manejó hace unos meses, en diciembre, cuando salieron los primeros resultados parciales de los ensayos fase 3, primero de Pfizer y luego de las otras vacunas, y que mencionaban estas reducciones de riesgo relativo, es decir, la eficacia que calcula la industria farmacéutica en 95, 94, 91%, etcétera, y que algunos dijimos, bueno, pero es que en epidemiología necesitamos también tomar en cuenta la reducción de riesgo absoluto, etcétera, y hubo mucha gente enojada que decían, ¿cómo te atreves? Esa es la eficacia. Bueno, sí, en definición esa es la eficacia, pero incluso si se creyera que esa era la protección que confería la vacuna, ¿no? Si es que la gente se lo quiere tomar como si representara esa eficacia, algo que en realidad no representa, pero si lo quieren tomar así, pues la evidencia ahora está demostrando que no es así, sino no haría falta una tercera dosis o una cuarta, como ya están mencionando. Es decir, vuelvo a lo que dije hace rato, ¿no? Cuando la evidencia nos muestra algo distinto a lo que son nuestras creencias, nuestros argumentos al respecto, pues lo correcto, lo ético es ajustar nuestros argumentos porque la evidencia no está representando eso que creíamos que ocurría, ¿no? El hecho de tener que tener nuevas dosis demuestra que no están funcionando. Entonces, concuerdo, creo que las vacunas, me parece que las vacunas no están funcionando, por eso se necesitan esas otras dosis y esas probablemente tampoco van a funcionar dado cómo está actuando la proteína Spike, ¿no? Todo lo que ya mencionamos, más pues muchos otros problemas que podrían estar asociados a la recepción de esas vacunas, en particular en gente muy joven, ¿no? Que parece particularmente susceptible a estos efectos de la inflamación severa, a los efectos potenciales de lo que ya se comenzó a ver como una inmunodeficiencia adquirida provocada por las vacunas, que tiene que ver con esto que les comenté, de este exceso, ¿no? de funcionamiento, de estimulación a nivel inmune, que lleva a que realmente quede paupérrimo, quede pobre las respuestas que podemos tener contra otros agentes, ¿no? Eso, hay algunas publicaciones al respecto, no me da tiempo en esta charla de mencionarlo, quizás más adelante podemos hacer otro ejercicio como esto y enfocarnos más en ello, pero sí coincido desde mi perspectiva como veterinaria, claro, en que así como me estresa que no hay los estudios que demuestren ni la seguridad, ni la efectividad, ni la necesidad en los animales
no humanos, tampoco los hay para personas jóvenes que además fueron excluidas de esos estudios y que no son susceptibles de tener enfermedad si llegan a infectarse, ¿no? Eso me parece muy importante. Doctora Galindo, levantó usted la mano. Sí, gracias, doctora. ¿Podría hacerle una pregunta? ¿Qué posibilidades habría? Evidentemente esto es muy pronto y no hay investigación suficiente, de que las personas con estos mal llamadas vacunas pudieran transmitir, contagiar esa proteína spike a través de fluidos, tal vez lágrimas, orina, en fin, cualquier secreción natural del cuerpo. Bueno, como he comentado en otras ocasiones, simplemente una revisión de la literatura científica nos permite ver que esos estudios no se han hecho, ¿no? Lo que hay es el escrito dentro de las instrucciones que daba la empresa Pfizer para los voluntarios, el que no debían de estar en contacto con mujeres embarazadas o que fueran a embarazarse, no especificaban el por qué, ¿no? Pero era como eso se va a considerar una exposición, hasta ahí lo dejaron, pero eso no es un documento que permita entender la lógica de lo que estaban diciendo. Ahora, si se analiza la secuencia del full length spike, es decir, el spike que es completo, que es el que llevan estas vacunas de ARN mensajero y las vectorizadas, no sé si todas, pero por lo menos AstraZeneca y Johnson Johnson, entonces se tendría que ver si tiene las secuencias señal que permiten que sea expulsado, digamos, fuera de la célula esa proteína que se está generando, o si solamente queda en la membrana. Los dos escenarios son muy diferentes, ¿no? Si hay un sacado, digamos, de esa proteína en exosomas, pues esas pueden llegar hacia los epitelios, hacia las mucosas, etcétera. Pero no quisiera meterme mucho ahorita en esto porque intento que lo que discutamos sea con bases científicas, ¿no? Para no caer pues en suposiciones que fácilmente pueden después llevar a que la gente diga, bueno, pues ni siquiera están basándose en cosas reales. Creo que tenemos suficiente en nuestro plato con lo que sí sabemos, ¿no? Entonces, hasta ahí es la respuesta que puedo dar en este momento, doctora Galindo. Muchas gracias. Me dicen aquí que comente por favor que ya están los protocolos en la hoja de protocolos Akasha Conciencia y se va a compartir eso en el chat de Facebook con respecto a lo que habló la doctora Barrientos. Para aquellos que nos están escuchando, esos protocolos van a ser compartidos en el chat de Facebook, ¿no? Creo que todos hemos dicho ya, hay varios que tienen ahorita la mano levantada, no sé si quedó de antes o es de ahorita. Doctora Larcos ahorita levantó la mano, entonces creo que sí es de ahorita. Sí, yo lo que me estoy encontrando, sobre todo en pacientes vacunados que me vienen y me cuentan que a partir de la vacunación tienen un cuadro de astenia, de cansancio brutal. Alguno después de la segunda dosis empieza con parestesias en las manos, como con hormigueos, y que finalmente en algunos casos acaba con un evento trombótico, como un infarto, un ictus, en fin. Claro, la proteína spike ya no la está produciendo el virus, se está expresando directamente en las células del paciente. Yo estoy intentando buscar una solución para esto, porque, claro, una cosa es tratar el virus y otra cosa es tratar... yo no puedo, evidentemente, hacer una relación causal directa de la vacuna tiene la culpa de esto, pero el paciente me lo cuenta. Estoy encontrando también muchos episodios de alteraciones de la menstruación. Incluso en la Universidad de Granada se ha publicado en una encuesta que de 5.000 mujeres, 3.500 estaban sufriendo trastornos menstruales posvacunación, como acontecimiento adverso. Eso es un 70%. Es una auténtica borriquería, una barbaridad. Entonces, claro, como estos cuadros de cansancio de larga duración, incluso descompensaciones de insuficiencias cardíacas justo después de la vacunación, que tampoco responden o sea, no responden a claramente que sea por culpa de, pero ocurren después de. Entonces, ¿cómo se puede establecer una relación causal de todos estos episodios tan diferentes, reactivaciones de herpes, alteraciones dermatológicas rarísimas,
hay tantas cosas y la forma de reportarla es tan complicada, tan tediosa y tan difícil que si tuvieras que estar reportando todos los efectos adversos, se te come la jornada laboral. Y con esto yo me voy a ir a dormir porque aquí en España ya son las 3:30 de la mañana y mañana tengo también otros compromisos. Seguiré desde luego las intervenciones de todos ustedes, de todos mis compañeros, a partir del día de mañana. Sí, no, muchas gracias, doctora Largos. Sí, comprendo, es muy tarde allá y de hecho llevamos aquí ya un buen rato platicando, entonces yo creo que le damos la palabra al doctor Mejía, que quería decir algo y luego voy a decir algo muy breve para cerrar. ¿Sí? Adelante. Gracias, Karina. Frente a la pregunta de los jóvenes y los padres de los niños, a la potencial vacunación, yo los invitaría a que pensaran sobre el riesgo de complicación o muerte en jóvenes y en niños. Yo tuve oportunidad de analizar las primeras 650 muertes en Colombia. Las primeras 650 muertes en Colombia ocurridas hasta mayo 16 del 2020 y el riesgo en menores de 20 años era despreciable. Absolutamente era mínimo, o sea, creo que la tasa era 1 por millón, algo así, era una cosa, pero la complicación por la vacuna COVID, estamos hablando de algún orden de magnitud menor, sino 2. Entonces, realmente ese balance de riesgo-beneficio va en contra. Yo le diría además a los familiares, a los padres de los niños y a los padres de y a los jóvenes, que antes de tomar esa decisión se estudien los anticuerpos. Yo en mi consulta le he hecho la solicitud a 17 jóvenes. De estos 17, 7 ya tenían anticuerpos y no eran conocedores. Entonces, digamos que en mi caso, fueron 40% de personas que ya tenían los anticuerpos y no sabían que eran portadores de los mismos. Luego ya habían tenido la infección y no se habían dado cuenta, que es lo normal y natural que ocurre en los jóvenes. Los jóvenes toleran muy bien la enfermedad. Entonces, yo haría esa invitación, estudio de riesgo-beneficio, estudio de anticuerpos, antes de tomar una decisión tramitada vía miedo colectivo. Gracias. Claro, claro, sí, muy buena observación, ¿no? Creo, de hecho, más allá nada más de los jóvenes y de los niños, creo que es muy buena idea que la gente sepa si ya tienen anticuerpos, porque si los tienen es señal de que ya se expusieron y su sistema inmune hizo lo que lleva haciendo millones y millones de años desde que los vertebrados con mandíbula inferior adquirimos esa habilidad de generar esas células específicas contra antígenos, ¿no? Y generar memoria. Entonces, me parece que es algo muy importante que se debería hacer si la gente está interesada en saber si ya tienen esas respuestas inmunitarias, que dicho sea de paso, cuando es de manera natural, pues se da contra spike y contra nucleocápside y contra proteína matriz y contra la proteína de envoltura y contra la RNA polimerasa, es decir, 5 regiones antigénicas, inmunogénicas, que generan memoria, y eso ya hay varias publicaciones al respecto. Entonces sí, muchísimas gracias, muy buena intervención. Creo que todos hemos platicado, espero que no se me haya ido ninguno, si es así, pido una disculpa. Llevamos ya mucho tiempo y ya han sido pues muy participativos, creo que hay mucha gente que está observando, ha habido comentarios buenos, tanto en Facebook como en el chat de Akasha Comunidad, y yo les agradezco a todos su tiempo, ¿no? Me encantaría que podamos estar en contacto, ¿no? El aporte que ustedes puedan tener con respecto a su experiencia tratando pacientes humanos puede ser de mucho beneficio para la gente que esté interesada en saber un poco más allá de esta situación, ¿no? Y bueno, lo que a mí compete, sobre todo desde la perspectiva que tienen ustedes y cómo eso podría también impactar a los animales que ahora están empezando a ser vacunados sin ningún tipo de prueba científica al respecto, ¿no? Entonces, bueno, les agradezco muchísimo, espero que también para ustedes haya sido muy bueno y pues seguimos en contacto por la vía del canal. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Karina, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Gracias, buenas noches. Gracias, Karina. Muchas gracias a todos. Un abrazo, que esté muy bien. Hasta luego.